¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más del programa Ante la Ley, programa que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Alianza para la Excelencia Académica APEA. Mi nombre es Guillermo Tenorio y el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues platicaremos acerca de las finanzas para abogados, tema que a todos los abogados nos aterroriza. Y para hablar de ello tenemos a un invitado especialista en la materia. Él es Manuel Suárez, contador Manuel Suárez, quien es contador público certificado y consultor independiente y que ha trabajado para la asesoría de muchas firmas de abogados y a quien le agradecemos que nos acompañe el día de hoy en este programa. Manuel, sea usted bienvenido. Gracias, Guillermo. Yo les propongo que sin mayor preámbulo, porque me imagino que el tema nos dará para mucho, iniciemos de inmediato el diálogo ante la ley. La primera pregunta, contador, es pregunta obligada. ¿Por qué es importante el estudio de las finanzas para los abogados? Pues mira, Guillermo, es importantísimo porque es un área que necesariamente, no solo los abogados, en general todos deberíamos de comprenderlas, pero en particular el ambiente jurídico está lleno de cifras. Claro. Es importante que cualquier abogado se acerque a ellas. Te menciono solo 3 ejemplos. Independientemente del ramo donde estén, simplemente para medir el valor del dinero en el tiempo, claro, ¿no? El determinar pesos de qué época son, ya estamos aplicando quizá de manera inconsciente las finanzas. Otro ramo, el de información financiera. Para yo acercarme a las cifras de un cliente, ver su situación jurídica o la del propio despacho donde laboro, o la empresa donde presto mis servicios jurídicos, o en el ambiente judicial donde me desarrollo, pues necesariamente tengo que consultar información financiera, no generada por los abogados, pero el área de finanzas, de contabilidad, de contraloría de esas entidades, me darán información que es indispensable que pueda comprender. Claro. Entonces ahí te menciono por encima quizá esas 2 ramas, ¿no? El valor del dinero en el tiempo y la consulta de información financiera. Usted ha asesorado a muchas firmas de abogados en temas justamente de finanzas y seguramente ha detectado reticencias de los abogados para entrarle al tema de los números, ¿no? Sí. ¿Cuál será el principal temor que tienen los abogados para entrarle a estos temas? Pues mira, yo creo que es una imagen preconcebida, claro, ¿no? Una vez que se involucran quizás es una de las profesiones que más fácil comprenden las finanzas. Yo con lo que me he topado en la realidad, en cursos que imparto o en el desarrollo de consultorías hacia firmas de ese tipo, argumentan que no son buenos para las matemáticas, cuando las finanzas pues tiene un concepto matemático de soporte, pero no es matemáticas. Hay quien liga finanzas con álgebra, por ejemplo, claro, con trigonometría. Entonces quizá ahí es donde está la barrera, ¿no? Que derecho, al ser una rama social, pareciera que está muy alejada de un área matemática, y finanzas es mucho más cercano a lo social que lo matemático, a lo algebraico. Creo que esa es una barrera de entrada. Pero involucrándolos es algo que les fascina, ¿eh? O sea, en ramas fiscal, claro, pues sería muy difícil argumentar, quiero desarrollarme como abogado fiscalista y decir que no me interesan las finanzas. O en un ambiente de abogado corporativista, ya sea desde una firma o de manera interna en las entidades, es indispensable que lo conozca. Yo por mi experiencia profesional me atrevería a decir que sí hay esa barrera, pero que ya en el desarrollo, una vez que se involucran, es un área que la sienten natural. ¿Tendríamos que hacer una separación entre un área contable y un área financiera? Sí, la financiera abarca la contable. O sea, las finanzas abarcan el proceso contable, que sería el objetivo, generar estados financieros. Pero finanzas es mucho más allá, ¿no? O sea, finanzas también, de ello depende tesorería, por ejemplo, o la evaluación de proyectos de inversión, o la medición de dónde colocar los recursos de la empresa. Más finanzas sí se soporta en lo que es información financiera. Es decir, contabilidad o contaduría dependería de un área financiera. A mí sí me gustaría, contador, hacerle algunas preguntas conceptuales para todo el público que nos está viendo y que a lo mejor podrían orientar mucho
para otras preguntas que tengo preparadas para la segunda parte del programa, usted ahora mencionaba estados financieros. Sí. ¿Qué entendemos por un estado financiero? Sí, un estado financiero es un reporte que me muestra a través de cifras y conceptos la situación que guarda un ente. Estados financieros son 4, ¿no? Los más comunes, el estado de situación financiera, que es lo que conocemos como balance general. ¿Es lo mismo balance y estado financiero? Sí, no, balance y estado de situación financiera. Sí, estados financieros son 4. Okay, perdón. Y uno de ellos es el de situación financiera, que es el balance. Okay. Otro, el estado de resultados, y 2 menos comunes, pero muy valiosos, el de variaciones en el capital contable y el de flujo de efectivo. Pero ahí hay un punto a cuidar. O sea, balance, cuando dices, vamos a hacer los balances. Exacto. Pareciera que balances son estados financieros, es uno de ellos, claro. Así es. Y siendo estrictos ya el balance, ¿cómo deberíamos de nombrarle? Incluso estado de situación financiera. Es decir, cuando a alguien de contabilidad le pido datos, yo como abogado, híjole, desde el qué le pido debería de estar involucrado, porque hay quien dice, no, los balances. Y el área financiera entiende por balances un solo estado financiero y quizá están pidiendo los 4. Claro. O el área jurídica pide cómo me fue para determinar dividendos, cuánto traigo de utilidades acumuladas, y quizá en lugar de que el dato me lo dé el financiero, yo con la simple lectura del estado financiero podría apreciarlo. Claro. ¿Cómo se lee un estado financiero? Sí, el primero que decíamos es estado de situación financiera, el balance que llamamos todos, tiene tres conceptos. Si quiero ver lo que tengo, o sea, los derechos que poseo, los recursos económicos que tiene la entidad, las propiedades, todo eso está en un reporte que se llama estado de situación financiera en el lado del activo. Entonces, los activos, ¿qué son? Propiedades, recursos, derechos. O sea, sí, digamos, por decirlo en términos ya, todo lo que suma. Sí, así es, ¿no? Todo lo que es mío, independientemente de si aún lo debo, eso es activo. O sea, si yo compro algo a crédito, la computadora a crédito, a pesar de que la debo, la computadora ya es de mi propiedad, es activo. Entonces, efectivamente, lo que suma lo a mi favor, activo. Los derechos por cobrar, las propiedades, el dinero. Por contrapartida, tengo de dónde provinieron esos recursos. O sea, ¿cómo me hice del inmueble? ¿Cómo me hice del inventario? ¿Cómo me hice del dinero? Pues hay 2 formas genéricas. O me endeudé, que eso es el pasivo, o lo recibí por parte de los accionistas, que sería la rama de capital contable. Entonces, los activos, de ahí que se llame balance. Claro. O sea, porque la sumatoria debe de coincidir. Los activos contra de dónde los obtuve, pasivo o capital contable. Y a su vez el capital contable, los abogados, ¿quién mejor que nadie lo saben? El capital contable, ¿de qué se forma? Primero, de lo que aportan, del capital social. ¿Y cuál es la fuente generadora? Pues no que estén aportando. Yo que quisiera que mi empresa viviese de los recursos que ella misma genera. Entonces, el capital contable es capital social más las utilidades generadas por la entidad. O bien las pérdidas. Por eso hay leyes ahora que están de moda, la de concursos mercantiles, etcétera, que me hablan de problemas de disolución, ¿no? Claro. Cuando tengo capital contable negativo, etcétera, ¿no? Claro. Hay un caso ahora muy famoso de esta sociedad que se llama FICREA, ¿no? Así es, ¿no? Que ahí a lo mejor el tema de finanzas, para entender muy bien el problema, ayudaría muchísimo, sí, claro, a los abogados que estén llevando casos. Claro. Casos de estos, sí, ¿no? Sí. O sea, en los últimos meses, años, ha habido varias entidades que entran a concurso mercantil y muy pocas firmas han sido capaces de atender esos casos, ¿no? O sea, quien se ha destacado son abogados que se han involucrado también en temas financieros, ¿no? Entonces, ahí tenemos los estados financieros. Tenemos uno de los estados financieros, es al que llamamos balance, que es justamente este equilibrio entre pasivos y activos. Hay otros estados financieros. Hay que estar sensibilizado con el tema del lenguaje para saber exactamente
qué se va pidiendo, pero existen otros conceptos que también a veces son complejos. Usted hablaba del tema del valor del dinero hace nada, y este es un tema muy importante para el mundo de los abogados, porque en ocasiones se presentan demandas que a lo mejor tienen hechos o cantidades de dinero que datan de hace algunos años, y eso hay que actualizarlo, no se puede mandar al valor del dinero de aquel entonces. ¿Cómo se hace esto? Sí, para poner, por ejemplo, las cifras a pesos que se llaman constantes. O sea, la moneda está expresada a pesos de cada época. Si yo hoy leo un contrato y dice 10,000 pesos, pues la cifra de 10,000 pesos que está ahí expresada eran pesos de la firma de dicho convenio. Claro. Si esos 10,000 pesos los tengo que poner a valor actual, pues necesitan necesariamente actualización. ¿Cuál es el parámetro más común para traer una cifra del pasado a pesos de hoy, para convertir pesos corrientes a constantes? El índice nacional de precios al consumidor. O sea, enfrentar el parámetro de donde emana la inflación, me da un factor, multiplico la cifra inicial por dicho factor y el producto expresa ya pesos de hoy. Algo que es en realidad muy sencillo, pero que tiene sus particularidades. ¿Cuáles meses debo de tomar? O sea, ¿a qué mes quiero llegar y de cuál parto? O cuestiones tan simples como tengo un contrato, por decir algo, de 1960, expresa los 10,000 pesos que decía, pero previo a actualizarles, ¿qué le tengo que hacer? Quitarle los dichosos 3 ceros. Claro. Algo que ya nadie tiene presente hoy, un cambio de 1993, que quizá ya nadie se acuerda que para cifras anteriores al 93, previo a actualizarles, les debo de quitar los 3 ceros. Los 3 ceros. Eso está pasando en casos actuales, por ejemplo, en notarías donde los pasantes no vivieron ese cambio, ¿no? O sea, estamos hablando hoy de hace 22 años. Claro. Quizá ese pasante ni nacía aún cuando cambió el rubro. Y se llega a presentar que él conoce el procedimiento de actualización, pero no tiene en mente, por no haberlo vivido quizá, la falta de sincronía en la información inicial, porque aún incluye los 3 ceros, ¿no? Interesante, claro, y ahí sale una cantidad totalmente desproporcional. Así es, ¿no? Lo que provoca que se actualiza una cifra de manera indebida y la compara contra un valor actual, quizá estoy haciendo una exención indebida, hablándote de un inmueble, en un caso de enajenación de un inmueble, o enajenaciones de acciones. O sea, puedo poner una contingencia fiscal a la empresa de manera alta. Y si confío ciegamente como abogado en un cálculo que hizo un tercero, pues estoy perdiendo herramientas para quedar satisfecho o darle más satisfacción a mi cliente. Claro, esa es una de las cosas que dicen algunos abogados, que yo no tengo la obligación de interpretar los estados financieros, pero eso es un error, ¿no? Sí, es un error. Sí. Tendrían que entrarle determinantemente para dar un mejor servicio, como bien dice usted, pues para quedar satisfecho con la respuesta que van a dar al cliente, ¿no? Así es, ¿no? Sí, o sea, no debemos de limitarnos, ¿no? O sea, eso de separar áreas de esa es responsabilidad del contador o del auditor, o yo me baso en las cifras de él. Mientras más elementos conozca, mejor servicio daré, y no solo al cliente, donde laboro para cuestiones personales, ¿no? O sea, para las finanzas personales, para ver qué me conviene más, simplemente esos casos de comprar a 18 meses disque sin intereses o traerlo a un valor actual, puedo tomar una decisión que afectan mis recursos. Claro. ¿No? Contador, le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando entremos directamente sobre algunos temas específicos del tema de las finanzas para abogados. Claro. No se vayan, estamos platicando de un tema muy interesante que es las finanzas para abogados con un auténtico especialista en la materia. Él es el contador público certificado y consultor independiente Manuel Suárez. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de un tema interesantísimo que son las finanzas para abogados. Nos acompaña hoy en el estudio el contador Manuel Suárez, quien es contador público certificado, asesor de muchas firmas jurídicas en materia de finanzas y consultor independiente. No olviden que si quieren ponerse en contacto con nosotros lo pueden hacer a través de 2 vías. La primera de ellas a través de nuestra cuenta de correo electrónico en gtenorio@up.edu.mx, ustedes lo están viendo ahí en pantalla.
a través de nuestra cuenta de Twitter en @antelaley_mx, observen bien, todo ello está en mayúsculas, o bien a través de la cuenta del canal judicial en @canal judicial en Twitter, o en Facebook, facebook.com/canal judicial, donde con gusto nos pondremos en contacto con ustedes para escuchar sus dudas, comentarios, sugerencias respecto a los contenidos de este programa. Nos dará muchísimo gusto saludarlos por esas vías. Bueno, contador, pues ya pusimos en perspectiva por qué el abogado le tiene que entrar al tema de los asuntos financieros, y planteábamos alguna serie de conceptos que a veces son complicados para entender para los abogados. Aquí me quedan algunos adicionales que me gustaría ir introduciendo conforme fuéramos platicando. Muchos abogados desde jóvenes tienen la ilusión de poner su despacho, sí, ¿no? Abrir su firma independiente, y en ocasiones pues esto se hace de manera, perdón que utilice este término, de manera muy, como decimos coloquialmente, muy campechana, ¿no? Entonces vamos ahí y recibimos un caso, recibimos otro, pero no hay una ruta en la cual se fije el caminar de este despacho que están haciendo. ¿Cómo ayudaría a tener un plan de negocio a este joven que está empezando su despacho, a estos jóvenes que se asocian para iniciar su despacho? ¿Ayudaría? Sí, claro, sí. Siempre un plan de negocio, independientemente de la actividad a desarrollar, es indispensable. Sí, el plan de negocios para una firma de consultoría, independientemente si fuera fiscal, jurídica, contable, financiera, pues debe de reunir primero el parámetro de fuentes de recursos. O sea, el dónde los destino, pues es fácil elegir, ¿no? Piensa uno en las instalaciones, en la renta, en la computadora, en el auto, no, o sea, los gastos se multiplican, pero previo a, pues tengo que medir mi capacidad generadora de recursos, de ingresos. Claro. Entonces, creo que las sociedades donde difícilmente funcionan es cuando parto casi de cero. Habitualmente lo que sucede en las firmas es, creo mi firma una vez que me involucré en otra y conocí en ella los recursos que me permiten trabajar de manera independiente. Claro. Creo que el desarrollar una firma de manera independiente sin una experiencia laboral previa en una firma equivalente a la que quiero desarrollar me limita de manera sustancial. Yo he tenido casos donde habitualmente quien se independiza tuvo la función en otra firma o en donde estuvo de llevar también la administración del despacho. Claro. O sea, casualmente muchos socios administradores, ¿no? Que todo el mundo le huye a esa chamba, o sea, el ser socio administrador tal pareciera como ser administrador de un condominio, nadie sí, quiere tomarla. Habitualmente cuando ya conocen lo jurídico, que es mi especialidad, y me involucré también en las cifras de la firma, pues me da herramientas para poderme independizar. ¿Cuántos profesionistas exitosos no se han independizado y sí generan ingresos, pero luego obtienen pérdidas de su mala administración? Claro. Entonces, yo lo que me atrevería a recomendar es, primero, tener una vivencia en una firma constituida, consolidada, previo a pensar en arrancarme directo con la administración de un despacho. Mientras más experiencia tenga, pues mi plan de negocio será más certero a la realidad. Claro. Sin experiencia previa, los planes de negocios se convierten muchas veces en buenas intenciones. ¿Cómo se hace un plan de negocio? Sí, la primera fase es mi área de especialidad, o sea, la fuente generadora de ingresos, como cualquier presupuesto, ¿no? O sea, antes de medir egresos, pues tengo que ver cuál es mi nivel de ingresos. El nivel de ingresos, pues habla de facturación, pero también de recursos de otras fuentes que puedo destinar a ese negocio. O sea, puedo tener ahorros o puedo atreverme a solicitar créditos, ¿no? Claro. Consigo créditos con tasas pequeñas, o me hago de aquellos activos fijos, ¿no? De una computadora, del escritorio, con fuentes de financiamiento de costo cero o costo bajísimo. El enfrentamiento entre los ingresos que estimo generar contra los costos fijos, pues ya me hablará de si voy a generar riqueza o no. Ese es el primer punto, ¿no? O sea, la fuente generadora de ingresos y tener limitantes en los egresos. Claro. Y el segundo, darle una vida al proyecto. Claro. No esperar desde el primer mes
pues que la inversión que desarrolle va a ser absorbida por los ingresos de un periodo tan corto. Una reglita básica para una firma de consultoría es que en 18 meses debería de estar recuperando la inversión que hice en el momento cero. Si extiendo ese plazo o sobreinventaría los recursos, o sea, destiné recursos de sobra al inicio, o bien mi proceso de facturación es limitado para la estructura que pensaba darle. Entonces, en 18 meses, si no obtengo esa equivalencia, ya tengo ahí un foco rojo de algo está pasando, ¿no? O sea, tengo estructura mucho mayor a la que estoy generando ingresos, o a la inversa, mi estructura, a pesar de limitada, no estoy facturando lo suficiente. Sí, imagino que en ese plan de negocio se pondrá las expectativas que tengo para adquirir nuevos clientes, qué estrategias tengo para abrir un mercado, en fin, todo esto. Las estrategias comerciales. Año y medio es lo que... Sí, es lo que dice la teoría, ¿no? Hay quien lo puede extender, hay quien al tercer mes, corto, claro. Así es, o hay quien ya tiene al cliente, claro, ¿no? O sea, él ya es la referencia para atraer al cliente, o ya está en una firma y en cuanto él se salga de esa firma, pues el cliente en realidad, más que casado con el despacho previo, estaba casado con ese socio o ese incluso asistente, ¿no? Asociado, etcétera. Algunas de estas firmas nuevas se apoyan en el crédito. Sí. Y ya que estamos hablando de finanzas para abogados, la pregunta es obligada. ¿Qué tan bueno es apoyarse en el tema del crédito? Sí, pues mira, el crédito tiene la fama de que es el mejor invento después de la rueda, ¿no? Hay quien dice. Ahora, ¿cuál crédito es el bueno? Claro, pues es finanzas personales, ¿no? Es como hablar de la tarjeta de crédito. ¿Es mala la tarjeta de crédito? Pues no es mala. Depende cómo la usemos, ¿no? Entonces el crédito igual, el obtener recursos de un tercero nunca será malo, siempre y cuando ese crédito tenga capacidad suficiente para hacerle frente. ¿Eso dónde lo puedo obtener? Pues a través del análisis de mi información. Si mis intereses son mayores que una utilidad que genero por la operación, pues estoy sobreendeudado necesariamente. Si el interés que pago me permite generar riqueza, atraer clientes, me endeudé para una campaña de promoción, me endeudé para establecerme en una estructura sólida. Si tengo capacidad para hacerle frente a esos intereses, pues el crédito me convino. Entonces, decir bueno o malo no se puede clasificar nunca hacia el crédito. Yo diría, siempre es necesario. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Que los intereses no sean mayores que mi capacidad generadora. O sea, que donde voy a destinar los recursos me dé más riqueza que el costo de tener ese financiamiento. Claro. Muchos de los bienes que vamos adquiriendo, que se van depreciando. ¿Cómo me va afectando la depreciación de los bienes? Sí, ¿Qué es la depreciación? Sí, la depreciación es un mecanismo, no es la baja de valor del bien. ¿No? O sea, no hay una preguntamos, no. O sea, contablemente al inmueble, no al terreno que no es depreciable, pero sí a la construcción, cada año le voy quitando el 5% de su valor para efectos contables. Pero eso no implica que el valor del inmueble esté disminuyendo, sí en el valor en libros, pero no en el valor de mercado. El mercado medirá las características del bien, fijaré un precio, etcétera. No, eso es ya ley de oferta y demanda. Muy bien. No, la depreciación, ¿qué es lo que busca para efectos de finanzas? Si este estudio no fuera del canal, ¿qué tendría que pagar por usarlo? Una renta. Muy bien. Y la renta es totalmente gasto. Muy bien. Entonces, cuando yo pago renta, sí asimilo que es un gasto, que es una disminución a mis ingresos, y que si no tengo ingresos, la dichosa renta ya me provocó una pérdida. Claro. Bueno, ahora que el estudio es mío, pues no digo, no gasté nada. No. Estoy gastando en energía, en otros elementos, pero ¿cuál es el principal gasto de tener un estudio? O la cámara, o el sistema de cómputo, etcétera. El concepto de depreciación. Yo le tengo que fijar una vida útil a las instalaciones. Porque eventualmente tendré que adquirir otras o renovarlas, claro. ¿No? Entonces, esa vida útil es el proceso de depreciar. Digo, a estas instalaciones me durarán el inmueble 20 años, les agotaré al 5% anual. ¿Sí? Para que esa depreciación llegue a mi estado de resultados,
me disminuya la utilidad para que me refleje la realidad de la empresa y pueda mañana renovar el equipo. El equipo, claro. Es el ejemplo burdo del taxi. O sea, ¿cuál es el principal costo del taxista al terminar la jornada? Pues no la gasolina que consumió, sino la depreciación que sufrió el vehículo. Claro. Si él llega a casa y dice, mira, pues cobré 1,500 de gasolina, pareciera que ganó 500. Si gasta los 500, mañana no tiene con qué renovar la unidad. Claro. Entonces, de esos 500 de utilidad debería de separar una porción, llamándole depreciación, para hacer un, entre comillas, guardadito. Un guardadito, claro. Así es, ¿no? Para tener recursos mañana para renovar lo que llamamos activos fijos. Ahora, esto no es solo para abogados, este es un tema, pero sí, para sí, finanzas personales, básicas. Sí, en general. ¿No? Ya, algunas veces las firmas de abogados también se apoyan en la adquisición de bienes, y esto también es general, porque quiero a ver si podemos precisar otro concepto muy financiero que a veces no entendemos qué es, y compramos determinados bienes y decimos que los amortizamos. Sí. ¿Qué significa esto de la amortización? Sí, es el mismo proceso que la depreciación, solo en cuestiones intangibles. Muy bien. Es decir, se amortiza lo tangible, el edificio, la maquinaria, el equipo de cómputo. ¿Cuál sería un bien amortizable? Una patente. Muy bien. ¿No? O sea, un laboratorio farmacéutico, ¿de qué está lleno? De ese intangible. ¿Cómo asigna el estado de resultados lo que le costó desarrollar o comprar la patente vía amortización? Muy bien. ¿No? Por ejemplo, esto es mucho para abogados que estén en propiedad intelectual e industrial. ¿Cuál es el principal activo de muchas entidades? Un intangible, ¿no? Los derechos de autor. Si hiciera estados financieros un compositor, pues su principal activo es sus obras musicales. Esa obra musical que tiene un costo, ¿cómo la manda él a resultados para enfrentarla a las regalías que recibe por su explotación vía amortización? O sea, es un costo. Así es un costo. Es un sí, o sea, si yo quisiera usar una imagen de un personaje, ¿sí? Para mi campaña de vender cierto producto, quisiera usar a ese personaje, para mí el pagarle la licencia, para mí es un costo. Ahora, si el personaje es mío, no puedo decir, no tuve costos. No, tuve el costo de desarrollarlo. Ese producto tiene un valor, un activo, lo mando al estado de resultados como un gasto vía la amortización. Entonces, en resumen, depreciar y amortizar, ¿qué es? Asignar un costo, un gasto por usar recursos que son míos. Que debo estar consciente que si no fueran míos, para generar ingresos tendría que pagar derechos o renta. Claro. Algunas firmas de abogados también tienen esta disyuntiva entre adquirir un inmueble para poner la firma, entre rentarla, o por ejemplo, pensando en el caso de vehículos, los famosos sistemas de leasing. ¿Cómo podemos diseñar una adecuada estrategia para cada, qué conviene más, rentar un inmueble o adquirirlo? Porque algunos dicen, no, pues ves que adquirirlo es me descapitalizo. Otros dicen, la renta es un gasto inútil porque no acabas adquiriendo algo. ¿Cómo definimos? ¿Qué conviene más? Sí, es muy difícil. Habría que ver cada caso en particular y la expectativa de quien te lo está consultando. Claro. Nosotros, al estar en un régimen latino, somos mucho de comprar, ¿no? O sea, la compra de la propiedad, incluso desde el punto de vista personal ¿no? es como que el tener casa pareciera que es cumplir una meta. Y en cambio, en otras culturas está mucho más arraigada la renta. Claro. Es decir, ahí sí dependería mucho de cuestiones personales. Ahora, para efectos de incorporarlo no en un activo para la creación o la vida futura de un despacho, si un despacho compra sus propios activos fijos, su corporativo, pues el primer punto que debe de cuidar es qué pasa si la sociedad se disuelve, se retira el socio, etcétera. Tenemos ahí un inmueble que convertirlo en dinero va a ser un lío. Entonces, ahí, cuando la sociedad está iniciando, no está muy consolidada, pues yo creo que sí es indispensable iniciar por un proceso de renta, claro. ¿no? Incluso aunque alguien de ellos aportara la casa, que no se tomara esa casa o esas oficinas
como una aportación de haber social, Claro. ¿no? Que se le pague renta a ese socio que está pone la aportando. casa como recurso. Claro. Ahora, si ya está más consolidado y veo que es un despacho como negocio en marcha y vendrán generaciones futuras que seguramente lo usarán, o cuando nos cambiemos no habría lío de venderlo para establecernos en otro lado, pues ahí sí se puede decir que se compre. Ahora, ventajas y desventajas, pues también habría que ver el parámetro fiscal. Claro. La renta es deducible, ¿no? Claro. O sea, es un egreso que disminuye mi base fiscal. La compra del terreno nunca pasará por el estado de resultados, nunca va a ser deducible. Si yo tengo un terreno, eso va a ser siempre activo, Claro. y no va a tener escudo fiscal. Claro. La construcción, ¿qué escudo fiscal va a tener? El 5% anual. Sí lo voy a agotar, pero en 20 años. Entonces, Claro. para revolvencia del dinero, también es mejor la renta. La renta, ¿no? claro. Claro, la renta, como bien dices, también pareciera que es tirar dinero, pero al tener el escudo fiscal de permitirme una deducción del 30% de Claro. impuesto de la renta, bienvenida. Puede ser una muy buena estrategia financiera para la firma. Así Y es. igual está el tema de las inversiones, porque a veces, bueno, pues se van adquiriendo algunos recursos y entonces la sociedad dice, bueno, pues ¿por qué no nos metemos a invertir? Invertir en algo, o sea, desde acciones de una empresa o lo que sea. ¿Es bueno la inversión? Sí, si para este tengo tipo? excedentes de dinero, pues siempre será Siempre será mejor bueno. tenerlos funcionando que parados en la chequera. Claro. Ahora, ¿qué tipo de instrumentos deben Exacto. de ser en una sociedad civil? Pues necesariamente de renta fija. Yo no debería de meter los recursos de una firma a un mercado bursátil, o tener una proporción muy pequeña, Puede ¿no? ser De arriesgado. diversificación. Sí, porque no es mi nicho, o sea, no estoy generando riqueza para invertir. Estoy confiando quizá en un parámetro de un intermediario bursátil que me sugiere tal alternativa. No, yo ahí sí recomendaría que siempre que hubiera excedentes de dinero estuvieran en un mercado de renta fija. Es inevitable no hablar de los socios administradores Sí. en este tema de financiero, porque ha habido muchos casos en los que por un descuido y una falta de interés de todos los demás socios le recargan al socio administrador y luego eso se vuelve un problema. Sí. ¿Se deben de establecer algunos controles para Sí, los sí, socios claro. administradores? Sí, el socio administrador en muchos lados es una cabeza que de ella dependen, pues, el contralor, un director financiero, un contador, el de cobranzas, etcétera. Ya te lo comentaba hace un rato. Ese socio administrador debe tener un perfil para asumir la responsabilidad, no eso de que somos 5 socios y nos toca Rotativo. Así es, ¿no? O sea, habrá el socio que no tenga las características Claro, para, claro. y habrá el socio que es el ideal que esté en la administración. Entonces, claro. sí se requiere un perfil, no el asignarlo porque te corresponde. Hay mucha cartera vencida en muchas firmas porque sí se da el servicio, sí lo facturo quizá de manera oportuna, Claro. pero no ando tras el cobro. Claro. ¿Sí? Y ¿cómo mido la lealtad de la firma? Pues a través de recuperación de cobranza, ¿no? Claro. No vender. Vender es fácil, dar el servicio es fácil. Claro. El problema está en la Que es en uno la de los cobranza. grandes problemas de los despachos, Sí, ¿no? sí. El tema de cobranza. Contador, le propongo que vayamos a un pequeño corte y regresando entremos a hablar de los temas de auditoría que son también muy interesantes desde el punto de vista financiero. No se vayan, estamos platicando un tema interesantísimo, el tema de finanzas para abogados, con un auténtico experto en la materia. Él es el contador público certificado y consultor independiente, Manuel Suárez. Volvemos en un minuto. Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un tema muy interesante. El tema es finanzas para abogados. Nos acompaña en el estudio un auténtico experto en la materia. Él es el contador público certificado Manuel Suárez, quien es consultor independiente, asesor de muchas firmas de abogados y especialista en estos temas de financieros. Es inevitable, contador, también preguntar,
no es lo mismo perder que gastar. Sí, no. Tampoco es lo mismo ganar, invertir, son conceptos que son distintos. ¿Cuál es la diferencia? Gastar y perder. Sí, creo que ahí es donde está la clave de la diferencia en la cuestión financiera en cuanto a información. Mira, ganar es, por ejemplo, para una firma de consultoría laboral, fiscal, de abogacía en general, ganar es cuando doy el servicio, ¿no? O sea, si hoy di el servicio y ya me lo habían pagado ayer o lo cobraré mañana, hoy gané. Okay. No gané ayer cobré por anticipado. Y si cobro mañana el servicio que presté hoy, mañana ¿qué diré? Cobré lo que ya había ganado. Por ejemplo, el aguinaldo. Si en el despacho, yo estoy de asalariado, estoy iniciando en el despacho y recibo sueldo, yo el aguinaldo no lo gano en diciembre. Lo cobro en diciembre. Así es. Claro. Y lo voy ganando de manera paulatina. Interesante. Es decir, si renuncio en marzo, pues me tocará ese trimestre, ¿no? Esos 3 meses de los 12 de aguinaldo. Pues igual en una firma de consultoría. Si estoy desarrollando una asesoría que me tomará 6 meses, en el primer mes, a pesar de que no he cobrado, ya tengo una sexta parte del servicio ganado. Claro. Ahí ya debo de generar un ingreso, una ganancia y tener una cuenta por cobrar. Claro. ¿Sí? A la inversa, alguien me paga una iguala por anticipado. Sí. ¿No? Me dice, mira, te voy a pagar en enero la iguala de todo el año. ¿Qué debería de decir el 10 de enero que la cobré? No la he ganado, la cobré, pero tengo la obligación de dar 12 meses de servicio. ¿Cuándo lo ganaré? Pues una 12ª parte al mes, ¿no? A lo largo del año, conforme voy brindando esa asesoría. Entonces, ganar y tener dinero son cosas diferentes. Claro, si doy el servicio y le digo, mira, 1,000 pesos por esta asesoría, y es dando y dando, ahí gané porque di el servicio y cobré porque recibí el dinero, fue simultáneo, claro. Pero son cosas distintas, diferentes. Algunos dirían que es una visión muy optimista, por ejemplo, en las firmas de abogados, claro. Cuando prestamos el servicio y no nos pagan. Sí, claro. Sí. Aunque son temas claramente distintos, algunos abogados dicen, no, pues ya en realidad perdí. Sí, claro, sí, mientras no lo he cobrado, pareciera que no he ganado. Sí, la incobrabilidad futura, en un caso así pesimista de nunca logré cobrar, hoy me doy cuenta que es totalmente incobrable, hoy no debería de decir no vendí, no, sí vendí porque di el servicio, hoy que debería de decir gasté, perdí, pero no por no dar el servicio, sino por la incobrabilidad. Y eso se refleja en la información financiera. Sí, por ejemplo, el vender a crédito me genera un servicio prestado, un ingreso, una ganancia en el estado de resultados, una utilidad. ¿Y dónde está la contrapartida de esa utilidad? En una cuenta por cobrar. Entonces, cuando yo doy servicios a crédito, tengo un derecho, un activo que le llamaré clientes, cuentas por cobrar a ellos, y tendré en el estado de resultados un ingreso. Para mañana, si logro el cobro, pues ya no muevo el ingreso, la utilidad ya quedó ayer. Claro. Hoy que logro el cobro de una venta que había sido a crédito, sustituiré activos. Ahora tengo efectivo y dejo de tener la cuenta por cobrar. Sucede lo mismo con gastar y pagar. Claro. ¿No? Pareciera que gastar y pagar son sinónimos. Claro. No lo es. O sea, ¿cuándo en finanzas personales, cuándo gasto? Cuando recibo el servicio. Y habitualmente pienso que gasto hasta que pago la dichosa tarjeta de crédito, claro. ¿No? O sea, veo la tarjeta de crédito y ya estoy arrepentido de todo lo que consumí. ¿Cuándo gasté? Cuando lo consumí, no cuando lo voy a pagar. Es decir, si vemos el aguinaldo de aquel asociado y nos ponemos ahora en los zapatos de la firma ¿cuándo tiene el gasto del aguinaldo? ¿Mes a mes? Mes a mes, claro. Lo va a pagar en diciembre o cuando se retire en el inter del año, pero lo fue gastando cada mes. Claro. Llevo 8 meses sin pagar la renta. No puedo decir no he gastado. No, claro. Ya gasté, pero no lo he pagado. No lo he pagado. Claro. Entonces, el gasto disminuye mi utilidad, no lo he pagado, creo un pasivo. Claro. Reconozco una deuda.
mañana que pago, cancelo la deuda, disminuyo ese pasivo y sale dinero de mi chequera, de mi efectivo, pero el gasto quedó en el mes en el que corresponde. ¿Y qué pasaría si en el despacho llevo un porcentaje sobre los ingresos, claro, ¿no? Y no le asigno bien, o sea, sobre la utilidad, y no le asigno bien sus gastos? Me voy a llevar una prima que en realidad no me corresponde, ¿no? O sea, si no hace el despacho el estado de resultados de manera correcta, quizá está pagando bonos mensuales sobre utilidades, claro, infladas. Dice, no, mira, el equipo de tal socio sí laboró en enero, generó estos ingresos. Menos, ¿qué gastos? No, pues ninguno, no. Tengo que asignarle ahí el gasto de ese aguinaldo futuro. Tengo que asignarle el gastito de la renta, la parte proporcional de la señorita que está en la recepción, sí, etcétera. Claro. Sí, y esto no solamente para firmas de abogados, el tema de finanzas. ¿Cuántos abogados no conocemos como abogados de empresa? Ahí sí, todavía claro, el tema del conocimiento financiero se vuelve también muy importante, y ahí tendrían que tener conocimiento sobre otros aspectos de la vida misma de la empresa, claro, ¿no? Sí, el abogado que funge en labores corporativas, un abogado interno, vamos a decir, el que está más enfocado a lo corporativo, no el laboralista o así, sí, pero sí el de un perfil corporativo, simplemente el ver los dividendos, un proyecto, claro, de aplicación de utilidades, ¿no? La redacción del acta de la asamblea ordinaria, claro, pues simplemente con ver las cifras que vienen de los estados financieros, él podría generarlo, y en muchos casos tal pareciera que ese proyecto de aplicación deriva de lo que mande finanzas, claro, o contraloría. No, debería de ser a la inversa. El proyecto debería de generarlo el abogado con base en las cifras que él consulte de los estados financieros que le da a la gente responsable. Claro. Y ya ni hablar, porque también pareciera, dijimos, bueno, ya tenemos el abogado que pone su firma, ya tenemos al abogado de empresa, y ahora tenemos todos aquellos abogados que trabajan en sede judicial. Sí, claro. ¿Y cuántos casos no llegan con motivo justamente de problemas que se dan en el ámbito de lo privado, llegan, sí, a sede judicial, y de repente podemos tener algún operador que de estos temas sí no entiende, sí, claro, nada, ¿no? Tendría que también haber... Sí, claro, sí. ¿Cuántos cuestiones mercantiles, ¿no? De, claro, contratos de intereses, por ejemplo, claro, ¿no? Del cálculo de los intereses, o de generar una tabla de amortización. No, hace años aquel tema del anatocismo, simplemente, claro, ¿no? O sea, todos esos cálculos, en lugar de que los generara el área jurídica, había malas interpretaciones porque se lo pedían a un actuario o a un matemático, correcto, cuando eran un par de multiplicaciones, ¿no? Claro. Se necesitaba ahí la super ciencia. ¿No? Claro. Pero el transmitir el conocimiento a alguien que no está familiarizado en lo legal, creo que es más difícil que hacer especialista, claro, al jurídico en cuestiones financieras. Es decir, creo que es más sencillo que el abogado se acerque de herramientas financieras contables para el desarrollo de su trabajo, a que alguien externo al marco jurídico se familiarice con leyes. Claro. ¿Sí? Entonces, de ahí la necesidad de estar capacitado en estos temas. Ahora hay una tendencia de estas como carreras multidisciplinarias, ¿no? La vida es multidisciplinaria. Sí, claro. Está por ahí la salida para que, por ejemplo, los abogados le entren más a estos temas. Habría que meter o incorporar en la currícula de, no sé, desde las facultades de Derecho hasta los centros de capacitación, más materias que lo vayan familiarizando. Es un tema de enseñanza, de reticencia. Sí, mira, hay quien, por ejemplo, ha explorado la función de una licenciatura de Derecho y Economía. Así es. Hay muchos contadores metidos también en el tema legal fiscal. Sí, ¿no? Claro, sí. Sí, yo soy quizá más tradicionalista en eso. Yo prefiero la especialización. Sí. A mí me gusta más una carrera muy enfocada que algo que lo convierta medio en todólogo. Claro. ¿No? Yo sería partidario de que la currícula de Derecho siga especializada en Derecho, claro, pero sí que en el Inter tenga materias financieras. No que mezcle lo financiero con lo jurídico, porque luego termina en que lo hago para aprovechar un tronco común, claro, donde estoy alejando quizá al que ya quiere Derecho
materias privativas de su profesión. No, yo creo que lo que falta es en la currícula de una licenciatura de Derecho, 100% Derecho, sin involucrar materias financieras. Pero no hacer esto de mezclar materias de economía y entonces en el mismo salón de clases tienes a economistas, porque creo que los haces generalistas. Claro. Y las licenciaturas ya buscan un poquito la especialidad, ¿no? O un camino más directo a tu área de acción. También se ha venido dando un fenómeno muy interesante, sobre todo pienso en el ámbito fiscal, ¿no? Esta combinación contadores, abogados, y de hecho tenemos firmas que se dedican al ámbito fiscal en la que buena parte de los socios son contadores, otra buena parte abogados. ¿Qué tal funciona? Sí, pues mira, funciona porque el ambiente, o sea, en las firmas grandes por ejemplo, de contaduría, que hay 4 grandes a nivel mundial, antes era muy difícil ver abogados, ¿no? O sea, eran contadores y los fiscalistas eran quien desarrollaba estrategias para fundamentar criterios que decidían sus clientes. Poco a poco se fueron involucrando abogados, sobre todo para temas de defensa fiscal. Sí. Porque como que la profesión contable está cercana al desarrollo de la estrategia, conoce las cifras, los flujos de efectivo, pero faltaba amarrarlo con el soporte de, bueno, y si mañana me lo observa la autoridad, ¿cuáles van a ser los medios de defensa? Ahora ha pasado eso, que los despachos de contadores tienen en su área fiscal a muchos abogados. Claro. Y también sucede a la inversa, el despacho de fiscal de abogados también tiene de soporte dentro de la firma a contadores. Claro. Entonces sí se ha hecho ahí una mezcla que creo que es satisfactoria, ¿no? O sea, el contador está más cercano a las cifras, conoce el día a día de la empresa, tiene mayor visión para ver flujos de efectivo, cómo repercute la situación fiscal en la entidad. Pero el amarre de un abogado fiscalista para soportar la estrategia, hacer contratos, adelantarme a lo que me va a solicitar la autoridad es indispensable. Hay un tema que no quiero dejar de preguntar, que tiene que ver con el personal, porque tenemos también a veces la pasión de algunos abogados y su forma de ser, pues genera que en la firma pues, estén despidiendo personal, ¿no? El abogado iracundo, ¿no? ¿Cómo afecta el tema de personal a un tema financiero? O sea, muchos despidos o por ejemplo estas nuevas formas que se han dado en el outsourcing, de contratar personal vía outsourcing. ¿Cómo nos impacta financieramente estos temas? Sí, bueno, estas estrategias de outsourcing y así para empleados que tienden a permanente, pues tienen ahí una contingencia fiscal, ¿no? O sea, eso debería de ser empleado del propio despacho. Ahora, una alta rotación en cualquier entidad provoca incertidumbre. O sea, el que se vaya, pues deja ahí un hueco que hay que empezar a cubrir o los pendientes que tenía ese puesto. Provoca la salida de recursos, ¿no? O sea, esas medidas de, bueno, si te vas y si cumplo con la ley, le tengo que pagar los 3 meses, y si me demanda y quiere la reinstalación los 20 días por año y la prima de antigüedad, etcétera, pues son egresos que en principio no debería de estarlos enfrentando de manera continua. Entonces no solo es el costo de la salida en cuanto a finanzas, sino en cuanto a preparar a un nuevo elemento, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho mejor un proceso de selección adecuado, ¿no? O sea, dentro del plan de negocios, si estamos ya creciendo, habría que incluir, y el socio administrador tendría que ayudarnos con este tema, ¿no? En cuanto a recursos humanos. Sí, o sea, tiene que haber un proceso de selección, ¿no? Y de ver exactamente la función del puesto, porque hay puestos que de repente son despedidos porque su actividad es mínima, cuando en realidad está mal repartida la carga laboral. Y luego está el tema de las separaciones, que ese también es un tema que a veces a los despachos les duele mucho y que seguramente financieramente también generará un impacto determinante en la firma de abogados, cuando ese grupo de socios o ese socio que ya estuvo algún tiempo, pues se va
y se lleva cartera Sí, claro. de cliente. No hay que preverlo. Sí, Hay que tener una especie de seguro. sí, hay seguros de contingencia de merma de ingresos. Claro. Sí, el evitar la salida pues es inevitable, pues, claro. ¿no? O sea, no hay mecanismos para Controlarlo. Así es, para controlar. O sea, siempre habrá alguna disputa o la preferencia de mi desarrollo profesional individual. Claro. No, eso es común en todas las sociedades, ¿no? Claro. Pero sí hay medidas precautorias para ese tipo de contingencias, ¿no? Mermas en los ingresos. Son seguros caros, Sí. pero sí, Pero o sea, de existe. primas altas, pero sí existen. Son recomendables. Sí, son recomendables. Si mi expectativa de una posible disolución es de una merma significativa. Si ese socio que se va, éramos 5 socios, si se lleva su quinta parte, pues a la estructura de la firma no le va a dar un bombazo, porque vamos a seguir con el 80% que teníamos, ¿no? O sea, no va a ser. Pero si somos 2 socios y hay una proporción de 80-20, Claro. y a mí se me va el del 80, bueno, pues a mí sí, No ya me queda con el nada. costo fijo me mató, ¿no? Claro. Contador, pues desafortunadamente el tiempo se nos ha agotado. Son temas muy interesantes y que creo que pueden ser de muchísima utilidad, no solamente para el ámbito de los abogados, sino estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo el día de hoy, pues seguramente habrán tomado nota de algunos temas muy importantes para cualquier actividad que se desarrolle en la vida cotidiana, ¿no? El tema financiero es un tema importante para hacer prosperar adecuadamente con las previsiones necesarias un negocio, ¿no? Sí. En los términos que sean. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa y a ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más del programa Ante la Ley. Nos veremos pronto.